es la idea, Y, pues y que si usted me hay, comparte la presentación para yo poderla, también, digamos, digerir más fácil, claro. también te la puedo compartir sin ningún problema. Perfecto, No hay ningún tipo de restricción o cosa que se le parezca. bueno, Yo bueno, soy amigo, listo. yo soy amigo de compartir y porque yo pienso que uno no tiene cosas de la NASA, o por lo menos nosotros acá no manejamos cosas de la NASA. Información Veo que su clasificada, merced sí trabaja como en una dependencia en donde probablemente sí hay algún tipo de cuidado confidencial. con la información que se comparte, Sí. pero por mi parte no tengo problema. Yo tampoco en este momento, no, esto es acá, lo que estamos hablando los dos es de la academia. Y lo Su que merced, ya ¿qué es tanto el formato. se ha aproximado a los resultados de aprendizaje? ¿Qué tanto conoce del tema? Bueno, yo tengo la siguiente experiencia. Fui directora de posgrado de la Universidad Santo Tomás durante Sí, 4 años, directora a nivel nacional de posgrado de Derecho Administrativo y pues tuve que trabajar el diseño de maestrías que hoy están sí, vigentes. Entonces, pero digamos, eso fue en el año, sí, más o menos hace 10 sí. años, sí. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que han cambiado. Mirando el decreto 1390, hay algunos elementos que han cambiado. Y digamos, no es lo mismo pregrado que una maestría, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos, desde el punto de vista curricular, uno va a mirar siempre, digamos, por ejemplo, una malla curricular o los temas, digamos, de cómo se desarrolla pedagógicamente cualquier materia, más o menos se mantienen. De pronto cambian los nombres o algunas cosas. Esto está maravilloso. Ya estoy viendo. Ujú. Ya Bien, estoy. no, esto es un modelo Usted puede enseñarme pedagógico. todo lo que quiera. Yo asisto a la clase completamente feliz. Ujú. Perfecto. Bueno, no, te voy a contar así y muy general y Enséñame luego lo que vamos al quiera, punto. profe. Vamos al punto y no te preocupes. Entonces, en esencia, pues aquí, por qué los resultados de aprendizaje, no? Porque digamos que hay como un cambio de paradigma, ¿no? Que de alguna manera está siendo validado por el Ministerio de Educación. Se está haciendo como un viraje de esa clásica formación centrada en el profesor y también basada en contenidos a un nuevo modelo, digamos si se quiere, centrado en el estudiante, ¿cierto? Que está fundamentado en los resultados de aprendizaje. ¿Sí? De hecho, nosotros como Facultad de Estudios a Distancia, pues siempre hemos estado muy ligados a ese modelo centrado en el estudiante, porque finalmente el aprendizaje en la Facultad de Estudios a Distancia le corresponde al estudiante, o sea, el estudiante es autogestor de su proceso de formación. De hecho, los materiales que nosotros construimos acá, digamos que están pensados para que el estudiante realice un aprendizaje autónomo. Entonces, digamos que cuando a nosotros nos dicen es que ahora hay que pensar en resultados de aprendizaje y ahora hay que pensar en un modelo centrado en el estudiante, pues no nos afecta mucho porque siempre hemos pensado de esa manera. Entonces, se supone que ese es el asunto, que el, que el, que el modelo ahora cambia, ¿no? Ahora es para que el estudiante, digamos, de alguna manera dé cuenta sobre qué tanto ha aprendido, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, señor. efectivamente hay un cambio. Ya no vamos a pensar tanto en contenidos, ¿cierto? Sino en lo que el estudiante es capaz de demostrar, ¿cierto? A través de eso que se llaman resultados de aprendizaje. Y evidentemente, pues todas las instituciones, universidades, bueno, instituciones que tienen oferta de servicios educativos en el campo de la educación superior, pues digamos que están haciendo esa redefinición o están haciendo el cambio, la adaptación de sus currículos hacia ese enfoque, ¿cierto? A ese enfoque de resultados de aprendizaje. Em, y pues digamos que en teoría, y aunque eso tiene sus detractores, Así es. se supone que los programas de formación profesional de alguna manera, pues deben estar en línea con algo que se llama el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿cierto? Y por otra parte, pues porque el ministerio en sus procesos de desarrollo de registro calificado y de acreditación de alta calidad, pues seguramente que está pidiendo que los programas tengan ese enfoque, ¿cierto? Así Pero es. Sí, señor. en teoría, digamos, debemos estar alineados con el Marco Nacional de Cualificaciones, eh, cosa con la que a veces no necesariamente, digamos, hay controversia porque para algunos expertos no todos los programas en educación superior, digamos, están en función de la productividad y del trabajo, ¿cierto? Hay programas de educación Escúchame, superior. profe, ahí puedo preguntarle cosas también, ¿verdad? La Claro, primera por es, por supuesto. ejemplo, este marco, digamos,
de resultados de aprendizaje también tiene en cuenta el perfil del estudiante que vamos digamos, a presentar digamos, en la oferta, o sea, la oferta laboral, o sea, tenemos que mirarlo desde allí, ¿cierto? El perfil Adelante. de egreso, ese es el punto de Exactamente. partida y para allá vamos, Así es. para allá vamos. Sí, perfecto. Hola. Digamos, esto te lo estoy mostrando de manera genérica y como por poner Que un me lo va a poquito de compartir contexto. después, ¿cierto? Claro que sí, al Por finalizar esta ahora estoy charla, viendo por qué resultados de aprendizaje internacional, reconocimiento, movilidad, transparencia, claro, porque títulos. ese Ajá. es el enfoque que están manejando en otras latitudes. Si uno va a Chile o si uno va a Argentina, pues en Argentina también están manejando el enfoque. Luego, el tema de movilidad y el tema de reconocimiento de nuestros egresados en nuestro país, pues digamos que va a ser mucho más fácil. Porque digamos que si aparte del esquema de créditos, también digamos podemos justificar que los programas están fundamentados en resultados de aprendizaje, pues digamos que para las instituciones en otras latitudes, en otras partes por lo menos de Hispanoamérica o de Latinoamérica, pues por lo menos va a ser digamos que va a ser más fácil adaptable o va a ser más fácil realizar ese proceso de movilidad, Sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa es la situación. Tú mencionabas el decreto 1330, ¿cierto? el decreto 1330. 1330, sí, señor. Entonces, ese decreto efectivamente hace mención de los famosos resultados de aprendizaje. Y había, bueno, y esta ¿cómo se llama? Otra normativa que es el acuerdo Marco 02, normativo. ¿sí? Es el acuerdo 02. Esos también, ya ahorita te los muestro, te los comparto también, donde los puedes descargar o donde los puedes por si hay necesidad de ampliar. Y había dos resoluciones que fueron, estas sí, pues no las vamos a mostrar porque pues ya fueron derogadas, ¿no? Por un decreto, ¿cierto? Mejor por una resolución que aparece aquí, la 02265. Entonces, estos dos inicialmente lo que hacían era, por una parte, eran las condiciones de calidad a nivel institucional, ¿cierto? Era el que establecía las condiciones de calidad. Pero por otra parte, esta otra resolución establecía las condiciones de calidad ya del programa, ¿sí? Pero repito, fueron derogados. Entonces, pues en la práctica no vale la pena mencionarlas en este momento. Fueron derogadas La- por esta resolución que hay aquí arriba, sí, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos la situación. O sea que en la práctica, pues los dos decretos, o mejor, las dos normativas pues, en las que está circunscrito todo este proceso, pues el decreto 1370 y el acuerdo 02, por lo pronto. son los que imperan en Sí, este momento, ¿de sí, acuerdo, doctor me, Edgar? me- Sí, me- señor. me atrevo a decir que ese es el marco normativo que tenemos nosotros. Lo tiene claro porque eso fue lo que tuve que revisar antes de trabajar el documento que pedía. Ya tenemos bastante adelantado, sí, señor, con la decana, con la vicerrectora y todo. Sí, señor. Bueno, esta la presento solamente para decir que el decreto 1330 efectivamente tiene una definición de lo que son resultados de aprendizaje y es que pues son las declaraciones expresas de lo que se espera que el estudiante conozca y demuestre una vez complete su programa. Entonces el decreto lo define, ¿cierto? Y Así es. hay otra cosa que define y es que pues los resultados de aprendizaje están alineados con el perfil de egreso o deberían estar alineados con el perfil de egreso. Luego el perfil de egreso casi que se vuelve el punto de partida, ¿cierto? Por eso usted lo señaló cuando yo le pregunté ahorita, unos momentos antes, que para dónde íbamos con ese perfil de egreso, porque finalmente eso es lo que realmente mide las competencias, capacidades y habilidades de un profesional cuando sale al mercado laboral. Ujú. Correcto, tal cual. Bueno, y esta es la resolución, ¿no? Así es. La resolución, esta última que mencionamos que derogó las dos resoluciones de calidad, tanto de institucional como del programa. Entonces ella hace mención, dice, las instituciones de educación superior podrán declarar en el marco de su autonomía y de acuerdo con los elementos que definen su identidad institucional el cumplimiento de las condiciones de calidad previstas en el decreto 1075 de 2015. Ese decreto es el famoso reglamento de educación, creo que le Señora, llaman, mira, pero ese decreto pues fue modificado por el decreto 1330, ¿cierto? Entonces, en realidad el decreto 1330 es el más reciente y ese es el que gobierna todo el proceso. perdóneme un segundito que me tocó, que usted sabe cuando entran los altos mandos toca ponerse de pie. Tranquila, no hay lío, Ya. tranquila. Es, es, no hay lío, no hay lío, no hay lío.
Listo. Entonces, estaba diciendo que aquí en esta resolución, la 2265, pues en la práctica lo que se vuelve a decir es que finalmente hágale caso al decreto 1330, ¿cierto? Es lo que dice, Así es, sí, porque señor. finalmente el decreto 1330 lo que hizo fue modificar el decreto 1075, que es como un reglamento de educación, ¿cierto? Es el que reglamenta las prácticas de educación superior. Bueno. Sí, eh, Simplemente, yo sé que de pronto me estoy extendiendo, pero de no, esta no, ayuda no se preocupe. Es de esta ayuda, importantísimo. sí, de esta ayuda me parece interesante mostrar dos cosas, y eso lo menciona el Acuerdo 02 de 2020, ¿cierto? Esto lo, digamos, al inicio lo menciona, ¿cierto? Por una parte, el decreto vuelve y menciona qué son los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Ay, yo no sé si pueda mejorar aquí con una cosita que tengo. A ver, permítame un segundo. Esto se llama... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Ve mi puntero, ¿cierto? Mi puntero lo ve, lo alcanza a ver. Perfecto, lo estoy viendo. Sí, señor, lo Muy observo bien. perfectamente. Muy bien, entonces el acuerdo dice, mire, los resultados de aprendizaje, pues ya lo dijimos, son las declaraciones de lo que se espera que el estudiante demuestre. Eso lo vuelve a definir, es lo mismo que está en el decreto 1330, pero algo bien interesante de ese acuerdo es que los resultados de aprendizaje pues son inherentes al programa académico, o sea, son al programa. Mientras que el mismo decreto dice, bueno, las competencias siguen, ¿cierto? Las competencias siguen, son todas aquellas habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes que le permitan a la persona actuar eficazmente en ciertos contextos. Pero esas competencias, digamos, de alguna manera, le pertenecen al individuo y son para toda la vida. Entonces ahí empieza como a marcarse la diferencia entre unas y otras, ¿cierto? Los resultados de Así. aprendizaje son del programa, mientras que las competencias son del individuo. Y en últimas uno pregunta, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia entre resultados de aprendizaje y competencias? Porque a la postre esa es como la gran pregunta que uno se hace, ¿dónde está la diferencia o qué es una cosa y qué es la otra? Y este mismo acuerdo en algún momento dice que las competencias pues son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje. O sea que en cierta medida se parecen bastante, hay una línea delgada, casi Que invisible, las une. que las une, ¿cierto? Resultados de aprendizaje son del programa, mientras que las competencias son del individuo. Y las competencias del individuo se pueden evaluar a través de resultados de aprendizaje. Es más o menos esa la relación que hay. Es decir, están muy de la mano, o sea, están unidas, o sea, por eso no va una por un lado ni nada, es decir, competencias y resultados de aprendizaje, digamos, Claro, teje como, claro. Digamos que incluso ahorita, si el tiempo lo permite y si su merced considera que eso hay que mencionarlo, pues la sintaxis de las competencias es la misma sintaxis que hay para los resultados de aprendizaje, es lo mismo. es Sí, correcto. lo que pasa es que unas son, y ahorita hay un ejemplo bien bonito, de pronto lo vemos ahorita en los siguientes minutos. A ver, bueno, estas son unas definiciones de resultados de aprendizaje del decreto 1330 y esta es una Sí. definición que hace el marco de cualificaciones del área europea de educación o el área de educación, a ver cómo es la cosa, Que la Unión Europea tiene una directiva sobre eso, sí, señor. correcto, correcto. Exacto. Es el área de educación superior, el área europea de educación superior, ¿sí? Marco de Sí, cualificaciones. Entonces, si uno mira y contrasta las dos definiciones, pues son muy parecidas, ¿cierto? O sea que tiene bastante lógica que este enfoque, pues finalmente nos ayude a la movilidad internacional. Bueno, por aquí hay unas definiciones de competencias. Yo no voy a entrar a- a, pues, como a definir ese tema. Pero finalmente las competencias tienen que ver con eso, ¿cierto? Con las habilidades y destrezas que debe tener un individuo para poder actuar en ciertos escenarios, ¿cierto? Que pueda resolver ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces ahí hay dos definiciones, una de Sergio Tobón, que es un profesor que ha trabajado bastante, y otro que fue un profesor que tuvimos aquí en el 2018, el profesor Anastasis Cosanitis. Y exacto. entonces, pues digamos, para ellos hay unas definiciones, ¿cierto? Sí. Pero repito, no vamos a entrar tanto a definir o digamos, a profundizar en eso, solamente como por mencionar que ahí hay unas definiciones, ¿cierto? Y Y entonces que vuelve, sirven,
Y esa es la línea que está siguiendo la universidad de alguna manera. Sí, o sea, Correcto. estamos alineados con lo que está pasando en el contexto internacional. Muy bien, profe Edgar, sí, señor. Y en realidad las competencias van a seguir funcionando, ¿sí? Sí, o sea, las competencias no podemos descartarlas, ¿cierto? Porque No se puede. le pertenecen al individuo, al estudiante, ¿cierto? Pues por aquí vuelve y aparece, entonces, ¿cuál es la relación, ¿cierto? ¿Qué dice la cartilla de ANECA? Esa es una fuente bien interesante. Y es que dice la cartilla de ANECA que los resultados de aprendizaje son concreciones de las competencias, ¿cierto? Son como una manera en la que el individuo, digamos, demuestra las competencias, son concreciones. Eso lo dice la cartilla de ANECA. Y las cartillas, algunas de las cartillas del Ministerio de Educación, dice también por allá en un apartado que están claramente articuladas esas dos concepciones, en tanto el grado de desarrollo de competencias puede ser valorado a través de resultados de aprendizaje. O sea que esa es más o menos la relación que hay entre unas y otras. Todo centrado en el individuo, claro, en el Ah, estudiante como tal, sí. Ujú. muy bien. Y a mí este ejemplo me gusta mucho porque es el caso de Usain Bolt, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuáles son las competencias que tiene Usain Bolt como individuo? Tiene resistencia, tiene velocidad, fuerza, flexibilidad, concentración, tiene resiliencia. Esas son competencias, ¿cierto? Y el cómo, digamos, finalmente, es decir, en este ejemplo, ¿cómo podemos mostrar el caso del resultado de aprendizaje? Entonces, para él, como es un atleta y es un competidor y finalmente es un deportista que es campeón en los 100 metros planos, pues su resultado de aprendizaje es correr 100 metros en menos de 10 segundos. ¿Sí? Y ese es más o menos el ejemplo que podríamos dar para relacionar lo que son competencias versus resultados de aprendizaje. Muy gráfico y claro, o sea, absolutamente claro. ¿Cómo están articulados los dos? Perfectamente claro. Gracias, Bueno, su merced profe me Edgar. dice si me sigo extendiendo mucho o No, si ya está vamos bien, está bien. No, al grano. está perfecto para, digamos, tener este contexto y tener unidad de criterio en lo que vamos a hablar después. Sí, señor. Perfecto. Bueno, muy bien. Lo que viene es una sintaxis. O sea, la sintaxis es como cuál es la estructura que debe tener la redacción de los resultados de aprendizaje, porque al final de cuentas, pues hay que redactarlos, hay que proponerlos y entonces vamos a ver cuál es la estructura, ¿cierto? Entonces, pues, ¿de qué consta un resultado de aprendizaje? Como una declaración, porque al final de cuentas el 1330 dice es que es una declaración. Así Entonces, es. debe estar armado un resultado de aprendizaje? Pues debe estar armado con estos 4 elementos, o por lo menos los 3 iniciales. Debe tener un verbo, debe tener un contenido u objeto, también se le llama de esa manera, un contexto, una condición, y opcionalmente puede incluirse una finalidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso del verbo? El verbo en realidad es una acción, ¿cierto? Es la acción que se espera que el estudiante haga o demuestre, ¿cierto? Ese es el verbo. El contenido, el qué, pues, perdón, el contenido o objeto es el qué, es decir, es aquello sobre lo que recae la acción, ¿cierto? El contenido u objeto. El contexto o condición, pues, responde a las preguntas cómo o dónde, ¿no? O sea, cuál es el contexto, el escenario en el cual se podría dar esa acción, ¿cierto? O la manera en la que se debería dar, el cómo o el dónde, ¿cierto? Y finalmente está la finalidad, ¿cierto? El para qué, ¿cierto? El para qué. Entonces viene el ejemplo, ¿cierto? Ahí está el ejemplo. Entonces, esta es una declaración, determinar el propósito de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una perspectiva multidisciplinar para evaluar el impacto en la comunidad. Entonces, ahí está el verbo, ¿cierto? La acción, que es determinar en De infinitivo. acuerdo. Está el contenido, el qué, ¿cierto? El qué, o sea, es el objeto sobre el que recae la acción. Entonces, el pronóstico de los trastornos de la comunidad y el lenguaje, la condición o contexto, entonces, desde una perspectiva multidisciplinar, en este caso es como una condición, ¿cierto? Y la finalidad, entonces, ¿para qué? Para evaluar el impacto en la comunidad. No sé si se alcanza a ver las animaciones. Esta ayuda es animada, entonces no sé si funciona. Está perfecto, está saliendo muy bien. Sí, le doy la finalidad, entonces me decía que era el para qué. Entonces, cuando llegamos al para qué, profesores, a ver si lo estoy siguiendo, profe Edgar. Entonces, cuando llegamos a mirar los resultados, porque finalmente vamos a mirar el resultado de aprendizaje, ¿cierto? Correcto, sí. Y el preparar un microcurrículo tiene que ver con, digamos, agotar de alguna manera estos pasos previos de la formulación de, digamos, de cómo redactar lo que sería como tal
nos permite, digamos, de esa misma forma proyectar y pensar cómo se elabora lo que sería un perfil de egreso. No sé, es una pregunta, usted. Voy para allá, porque el punto de partida es el perfil de egreso. Ya, dame por favor unos minutitos más y Tranquilo, llegamos tranquilo. allá, Desarrolla llegamos lo que allá. usted está enseñándome, que me parece importantísimo. Ujú. Perfecto. O sea, eso quería preguntar, si estamos bien o si estamos yendo Perfecto. demasiado a la Perfecto. minucia o No, si no, no, está no. Importantísimo. Esto es lo que debería saber todo profesor al redactar precisamente un microcurrículo. Esto lo debería saber. correcto. Muy bien, entonces seguimos adelante. Aquí hay otro ejemplo, lo mismo, verbo, contenido, contexto, condición. Esto es de pronto en un escenario más de, en un escenario más de eh, ciencias puras, ciencias básicas. Entonces dice aquí resolver problemas físicos con exactitud a partir de la teoría newtoniana para establecer sus implicaciones en fenómenos cotidianos. Entonces lo mismo, ¿no? La acción, resolver el contenido, o sea, el qué, ¿sí? ¿Qué vamos a resolver? Pues problemas físicos. De pronto puede ser hasta ahí, problemas físicos, ¿sí? Pero en este caso, en el ejemplo, dijimos problemas físicos con exactitud. ¿De qué manera? ¿Cierto? ¿De qué manera? Entonces, a partir de la teoría newtoniana. ¿Y para qué? Para establecer sus implicaciones en fenómenos cotidianos. Entonces, algo muy parecido y esa es más o menos la estructura que deben tener los resultados en general. Tengo una pregunta, profe. Ujú. Ahí, profe Edgar, mirando, digamos, de una vez el contexto dual, o sea, lo presencial y lo virtual, digamos, ¿usted observa alguna diferencia o se debe mantener, digamos, esa misma fórmula de redacción para La misma, aprendizaje? la misma. Perfecto. Esa Yo era, mire, considero, me parece importantísimo porque era donde yo tenía preocupaciones y usted con su acreditación y experiencia me puede de que sí se puede manejar esto. Los resultados de sí, aprendizaje, perfecto. sí, claro. Ahí quizás la única diferencia pues son las mediaciones, ¿cierto? Que en la modalidad de distancia pues vamos a tener pues digamos sobre todo materiales elaborados previamente para que el estudiante los revise y haga un ejercicio de aprendizaje autónomo. Mientras que en la presencialidad pues vamos a tener al profesor en aula, pero pues a mi modo de ver el principio es el mismo porque lo que se busca es que el estudiante sea el artífice de su formación y que el profesor, que tradicionalmente fue un transmisor, que fue el dueño del conocimiento y de la verdad, pues ya no lo sea. En el nuevo paradigma de la educación, el profesor es más un arquitecto o un diseñador de actividades o un diseñador de actividades significativas para los estudiantes. Es más esa la propuesta a la que apuntan los resultados de aprendizaje. Que no sea el catedrático que se paraba 2 horas a echar un cuento, a echar carreta, sino que sea más un acompañante, un orientador, un facilitador. Y esa es la manera como funciona la educación a distancia, pero que debería ser también la manera en que podría funcionar la educación presencial, a la usanza de un aprendizaje invertido. De pronto el profesor le propone a los estudiantes inicialmente la revisión de algunos videos, de algunos materiales, y después, posteriormente, ya en reuniones físicas, en aula de clase, pues la reunión no es para que el estudiante, para que el profesor, digamos, desarrolle un contenido, sino para ejercer actividades, desarrollar talleres, hacer simulaciones. Es más esa la dinámica o la apuesta de este enfoque. No sé si es más o menos claro. Es bastante claro. Ahora bien, lo Sí, mismo, o sea, lo que estamos hablando de mirar estos resultados de aprendizaje tanto en lo presencial como en lo virtual, o sea, el modelo dual, nosotros vemos entonces si estamos de acuerdo que se debe mantener, digamos, estamos trabajando la misma redacción como se debe desarrollar digamos, en estas dos modalidades igual. tal cual. Ahora bien, Ahora bien, la siguiente pregunta, profe, sería, en Sí. materia, digamos, virtual, ¿cuáles usted considera, por ejemplo, que serían los medios pedagógicos, usted que tiene una acreditada experiencia, los medios pedagógicos más, digamos, más idóneos para llegarles a esas poblaciones? Acuérdense que si estamos hablando de una licenciatura en gobernanza para construcción de paz en territorios, vamos a hablar de población generalmente vulnerable y en condiciones también que necesitan digamos, mejorar su estándar, su calidad de vida y que algunas veces no disponen de todos los recursos, digamos, que nosotros tenemos, profe. Entonces, ¿qué sugerencias me da al respecto o cómo podemos, digamos, igual esta presentación maravillosa me la va a facilitar, ¿no? Igual tengo todas las Claro,
Yo los cito en la autoría y todo. No, Ajá. pero total, no, no te preocupes. Voy a abrir aquí una presentación. Pero lo Esto. saqué de algo que me gusta mucho. No, Ajá. no, pues para responder en parte la pregunta, Perfecto. ¿cierto? Señor, gracias. Sí, señor. Voy a abrir aquí una presentación. Ah, bueno, paréntesis, ¿sí? Y vamos con otra presentación. Este es un Sí, micrositio, yo te lo voy a compartir. Este es un micrositio de aquí de la facultad. Voy a copiarte aquí en el chat. eso de una vez, si quieres, regálamelo para yo poder Claro. también, digamos, fortalecerme. Igual yo en todos los cito, les siempre acredito las fuentes. Esto es un micrositio de capacitación de aquí de la facultad. Ahí está el enlace. Y ese Ujú. micrositio, digamos, tiene varias cositas. Por ejemplo, bueno, aquí al inicio, Me lo pues, envió a mi digamos, correo, profe. ¿Me lo envió a dónde? ¿A mi correo? ¿A mi WhatsApp o al correo? No. ¿A dónde si me quieres te lo envío al correo también. Espérate de una Sí, vez. el correo porque no lo estoy De viendo una acá, vez. profe. Muchas gracias, sí, señor. Con eso amplío Es más, estoy y si armando usted me aquí. autoriza en lo que usted me pregunta, entonces de manera muy respetuosa solicito si hay algo. Yo leo mucho, No, entonces cuando lo lea, pronto si tengo alguna pregunta le puedo escribir y le claro, puedo quitar minutos después. Bueno, pero por muchas supuesto, gracias, no, profe. no, con el mayor gusto. Asunto, bueno, voy a poner aquí varios. Es más, yo voy a empezar a orar porque seguramente, a ver aquí, control B, ya, ahí está el enlace. Voy a compartirle varias cosas, entonces la voy a dejar abierta y Sí, de una vez los archivos, sí. cuando vayamos a finalizar, entonces ahí se va todo en el correo. Perfecto. Le dije que iba a abrir, bueno, le estaba diciendo Lo que del micrositio que me voy a mostrar de la sí, en este Facultad de Estudios, micrositio ahí pues está. hay varias cosas. Mire, por ejemplo, hay videos como redactar competencias y resultados de aprendizaje. Bueno, hay temas varios, ¿cierto? Señor. Que es el marco europeo de competencia digital de los educadores, los estándares ISTE. Bueno, hay muchas cosas, pero en la parte de bibliografía recomendada vas a encontrar, entre otros, primero, esta cartilla, que es la guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de resultados de aprendizaje. Esa se puede descargar de acá. Ahí la tenemos resumidita, consolidada. Esto es de ANECA. ANECA es la Agencia Ah, Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. sí, No sé si señor. tú la hayas abordado en algún momento. No, la conocía en literatura, pero no la había trabajado concretamente. Esta es una versión, digamos, ¿es la versión número que es la primera o no? No, eso es como la, No, no creo sabría que es como la exactamente. segunda, porque yo conocí una, pero al comienzo en el 2018 en la universidad, pero no sé si tiene alguna actualización, porque, digamos, uno, como está cambiando, lo de la educación es tan cambiante, no Claro, sé, pero uno, yo la conozco porque pronto, pues el título no me es lejano, pero sí, desconocido. A mí me sí. gusta porque de manera clara aborda la temática de resultados de aprendizaje. De hecho, es la que más me gusta. O Ah, sea, bueno, digamos que es de lectura obligada porque es, digamos, de alguna manera pues es muy clara, no es un ladrillo, esas lecturas que a veces son como muy elevadas por allá, como que yo... No, esta lectura es realmente sencilla y es muy intuitiva, se entiende muy fácil. Y adicionalmente están las cartillas del Ministerio de Educación, ¿sí? Estas sí son a veces de pronto un poquito más densas, pero está también la información allí plasmada. Me parece que podría tomarse algún tiempo para para la lectura. Entonces, perfecto. están en la sección de bibliografía recomendada. Perfecto. A mí me gusta mucho esto, profe, porque yo sé que usted ahorita en este escaso tiempo que tenemos no alcanza a darme todo lo que hay. Pero lo mismo hizo Lina Peña y pues la vicerrectora, la doctora Carol Arevalo, me facilitan documentos que son reservados de la universidad y ellos me habilitan el acceso, porque toca habilitarlo para poder tener acceso a muchas cosas, a muchos recursos que tiene la universidad en varios temas y construir el documento que estamos haciendo. Esto es muy importante, profesor Edgar. Claro. Ujú. No, y digamos, esto es abierto, esto no es reservado. Entonces ahí lo vas a encontrar en la sección de bibliografía recomendada, la guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de resultados de aprendizaje. Casi que me gusta más que el resto. Casi que si solo lees Perfecto. eso, casi que Yo sería lo, suficiente. voy a seguir su instrucción, sí, señor. Y es muy sencilla, ¿no? No es nada del otro mundo. Bueno, y voy a mirar la presentación para responder la pregunta, ¿cierto? Tú me preguntabas que qué recursos didácticos, Así es. ¿cierto? Entonces, a ver, yo voy por acá, estoy abriendo. Eh, Tiene que ver con caja o no. Segundo, por favor, a ver dónde está. A ver si la tengo por acá. Es demasiada información.
No, no, es un buen Entonces, trabajo, más que verlo como cantidad de información, es como todo lo que se ha trabajado y todo lo que se maneja, porque eso le da a uno la autoridad para poder pronunciarse en algunos temas. Y yo tenía una pregunta, no, mira, a mí, primero que todo, experto no soy. pero parece Sí, experto, es lo que yo estoy viendo, permíteme n- que yo se lo diga a otra no, no, universidad, sí, no, yo no veo. siempre abierto a aprender y a retroalimentar con las personas con las que uno habla. Entonces, en general, esto es más esto es un proceso más de aprendizaje colectivo, ¿no? De que uno aprende siempre de todos. Bueno, estoy abriendo aquí voy a abrir una presentación. Esta es otra, ¿cierto? Pero es para mostrar más o menos lo siguiente. Pues, ¿dónde estamos, no? O sea, ¿cuáles son los tipos de modalidades de educación a las que podríamos estar expuestos? Entonces, por una parte tenemos la presencial, ¿cierto? Ahí está la presencial. En otro lado, digamos, aparte, está la educación a distancia, ¿cierto? Que es la educación que hacemos aquí en la facultad. Dentro de esa educación a distancia está el e-learning y alguien podría preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cierto? Lo que pasa es que en educación a distancia el estudiante de alguna manera puede o tiene que venir acá a hacer algún tipo de práctica de laboratorio, ¿cierto? A recibir alguna clase de instrucción, a recibir física o presencialmente algún tipo de tutoría, ¿cierto? En cambio, el e-learning es una modalidad en la que el estudiante, pues básicamente lo hace todo a través de tecnologías, ¿cierto? A través de plataforma, de LMS o de videoconferencias, no tiene necesidad de venir. Por eso digamos que es como una subdivisión o un subconjunto de la educación a distancia, ¿cierto? Pero también está el famoso B-Learning, que es como la educación combinada o híbrida entre la presencialidad y pues, la educación en e-learning o a distancia, ¿sí? Digamos, también es como una combinación, una simbiosis entre las dos. Entonces, en realidad uno está es en un espectro, ¿no? Entonces, a la izquierda está, digamos, y en orden creciente, eh, digamos, la educación completamente virtual, o sea, sin componente presencial, basada en tecnología. Y a la derecha está la educación, digamos, fuera de línea, en donde pues hay ausencia de tecnología o hay nula tecnología y pues son los salones de clase tradicionales, ¿cierto? Entonces es como un espectro, ¿cierto? Y de derecha a izquierda, pues vamos viendo cómo hay un incremento en el uso de tecnologías y componentes. Entonces, para ir respondiendo a la pregunta, entonces la idea es que ese programa, ¿dónde va a estar? O sea, ¿en cuál parte del espectro estaría ese programa? Porque eso es algo que hay que definir. Si va a ser presencial o si va a ser completamente en línea, ¿cierto? O si va a tener, digamos, un componente de los dos. Si vamos a tener de pronto que los estudiantes van a tener que asistir ocasionalmente a algún aula o algún centro a recibir alguna clase de tutoría, orientación, instrucción o como se le llame, ¿cierto? Entonces, es importante saber cuál parte del espectro va a estar el programa de estudios que estamos confeccionando. Y fíjate que aquí en esta vuelve a aparecer el espectro como con algunas necesidades de recursos. ¿Sí? Entonces, fíjate lo siguiente, fíjate, por ejemplo, la presencial, ¿cierto? La dedicación del estudiante, pues primero es 100% presencial, ¿cierto? Y 100% sincrónica, porque evidentemente si uno asiste a clases, pues ahí el aprendizaje lo hace uno al tiempo con el profesor. Entonces, se requiere de un docente y eventualmente de unos recursos educativos, ¿no? De pronto algunas carteleras o de pronto un videoproyector o un televisor en el salón de clase, ¿cierto? Se requieren. Y fíjate lo que está al otro lado del espectro, ¿no? Al otro lado del espectro es la educación completamente, o sea, virtualmente autónoma, ¿cierto? Que es 100% virtual y 100% trabajo autónomo. Inclusive allí no se requiere docente, ¿cierto? En algunos casos no se requiere docente o la mayoría de los casos no se requiere docente ni tutor. Entonces, esos son por ejemplo, el caso de los MOOCs. Tengo una pregunta, profesor Sí. Edgar. Entonces, ¿usted qué me sugiere? Porque, digamos, en esta propuesta, en este documento, se tiene, por eso se habla con expertos como usted, como personas que tienen autoridad digamos, en un manejo de la facultad a distancia, porque es importante su sugerencia al respecto.
digamos, para nosotros es bien importante conocer usted qué nos recomienda con respecto a este programa, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores que más o menos ya le presenté, que sería en los territorios de paz y todo lo demás que estamos hablando. ¿Qué recomienda usted? Porque igual es por algo estoy hablando con usted, la autoridad en el tema. Esa respuesta me inquieta, o esa pregunta me inquieta, porque podría ser determinante. Em, Antes de responderla, pues como parte del diseño instruccional, en el ejercicio del diseño instruccional, normalmente uno debe analizar a quién va a estar dirigido, ¿no? El curso o el programa, ¿cierto? Y si es una población vulnerable, si es una población apartada, pues seguramente vamos a tener problemas de conectividad. Y en ese sentido, pues no siempre vamos a disponer de un recurso, o sea, no vamos a contar siempre con red, ¿no? Me imagino, eso puede suceder. O vamos a garantizar que haya conectividad en algunas circunstancias. No sé, ¿me puedes hablar un poquito acerca de la población objetivo? No sé si me escuchaste. No, quedó cortado, profe. Quedó ¿Sí? cortado. No escuché. ¿Hasta dónde me escuchaste? Donde usted me dijo que generalmente si era población vulnerable podía no tener conectividad y hasta ahí lo Ok. dijo. Ujú. Sí, sí, porque eso puede marcar digamos, no podríamos pensar que es un curso completamente virtual, ¿cierto? Un curso allá donde el estudiante autónomamente haga el ejercicio, el desarrollo y porque pues digamos, no vamos a disponer siempre de conectividad. Antes de responder la pregunta, quería mostrarte más o menos cuál es la situación de la educación a distancia tradicional, que es la que hacemos acá, o la del e-learning, ¿cierto? Entonces, fíjate que a diferencia de la presencial, aquí hay un porcentaje, un cierto porcentaje presencial, ¿cierto? Aquí hay un porcentaje presencial, ¿cierto? Es decir, en algunos casos se requiere tutor o docente, ¿cierto? Por eso el puntico amarillo verde. Estamos hablando en el Bierlin, ¿sí? Bierlin, dijo. En distancia tradicional, en distancia Distancia tradicional, tradicional, que es el que usa la acá. universidad actualmente. Correcto, aquí en Facultad de Estudios a Distancia, ¿cierto? Entonces, hay un cierto porcentaje presencial, ¿cierto? Eventualmente, por ejemplo, en el caso de ingeniería civil, a ellos les toca venir aquí a hacer laboratorios. Hay un cierto porcentaje de tutoría, ¿cierto? Que eso ya le corresponde es decir, está a cargo del tutor o docente, eso se hace en línea, y un cierto porcentaje de trabajo autónomo, ¿cierto? Trabajo autónomo que ya es, digamos, por cuenta del estudiante, y es en buena medida por cuenta del estudiante, ¿cierto? Entonces, pero adicionalmente, en este modelo se requiere de presencia de un tutor, ¿cierto? Y cuando hablamos de tutor, es, digamos, un enfoque diferente al del profesor tradicional, ¿cierto? Es más un acompañante. Se requiere adicionalmente de la construcción de unos recursos. Por eso yo al comienzo te hablaba del guión de autoría y seguramente de la construcción de un material, ¿cierto? Entonces, en ese caso, sí se requiere vincular a un experto disciplinar, una persona que, digamos, elabore los contenidos, que sean validados por un pedagogo o un diseñador instruccional, o también validados por un revisor disciplinar, que eso es lo que No hacemos. escuché validar qué. ¿Quién? ¿Qué? Esa partecita no se le escuchó, profe Edgar. Ok, repito, tranquila, tranquila. Entonces, te decía que en la modalidad a distancia es necesario construir recursos educativos. ¿Construir qué, profe? No se escucha. A ver si soy yo. A ver, ahí mejora, mejor. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí, perfecto. Sí, te estaba diciendo que en la modalidad a distancia y en la modalidad de e-learning o virtual tradicional se requiere de recursos educativos. O sea, es necesario construir recursos, ¿cierto? Entonces, por eso, en la construcción de esos recursos es necesario vincular un autor. Si te das cuenta, ahí aparece un autor, o sea, un experto disciplinar que sea capaz de construir contenido. Y adicionalmente, esos contenidos deben estar validados por un pedagogo, por otro experto disciplinar y en general por un equipo de expertos, de diseñadores gráficos, de integradores multimedia, de productores audiovisuales que ayuden a la generación de esos recursos educativos, ¿cierto? Ahorita te voy a mostrar algo de eso, de lo que hacemos acá, ¿cierto? Y Perfecto. finalmente también se requiere de un LMS, o sea, un ambiente virtual con un administrador, ¿cierto? Un administrador.
sea, eso es necesario. O sea, ya hay que pensar en una plataforma y en unos recursos educativos. Lo mismo en el caso de la virtual tradicional. Se va a repetir, va a pasar exactamente lo mismo. Es necesario construir. Es decir, en parte, Construir una plataforma, profe, construir, la universidad ya tiene, ¿cierto? ya la tenemos, ¿sí? Ya la Construir, tenemos. entonces no se hablaría de construir plataformas, sino el uso de una plataforma. El uso de una plataforma y de la construcción de unos recursos educativos para ponerlos allí, Perfecto. ¿sí? Sería Que necesario, eso los haría la facultad a distancia. pues ¿Recursos pedagógicos o educativos? en teoría sí, aunque eso tiene unas implicaciones administrativas que eso toca, digamos, tratarlas a nivel de decanatura porque requiere de un presupuesto y bueno, ¿cierto? Requiere de de unos aspectos administrativos que hay que abordar, ¿cierto? Pero digamos que supongo yo que si esto se está haciendo a través de la vicerrectoría académica, pues me imagino que debe haber de por medio pues un fondo, ¿no? Para Se está vincularse. constituyendo, sí. Debe haber, digamos, como un background o debe haber un fondo, debe haber un Recursos trasfondo, para... digamos, financiero, exacto, si es necesario vincular personas o equipos de producción de recursos educativos. Aquí hay un equipo base, pero pues ese equipo base no siempre puede hacer la totalidad del Claro. material. Entonces, normalmente tenemos que apoyarnos a través de contrataciones. Pero Que digamos, eso lo menciono en el documento. Yo digo que se necesita precisamente disponer de recursos para ese elemento, porque se requiere trabajar nuevos materiales, ¿sí? entonces fíjate que si estamos hablando de un programa a distancia, entonces sí requeriríamos de recursos. Pero si ya estamos hablando de un programa presencial o presencial remoto, ¿sí? Que fue lo que ¿Cuál es la sucedió en diferencia pandemia. con presencial remoto? El básico presencial remoto es... El segundo, es la segunda columna, donde dice remoto. Sí, A ver si yo puedo prender aquí ya la una veo. cosita. Espera un segundo, yo prendo aquí una cosita que me ayuda. Acá. Pronto este me ayuda, voy a ponerlo por acá en una esquinita. Y estas flechitas de pronto me ayudan. Mira, presencial, aquí está. Acá, acá. No sé si lo ves. No sé si lo alcanzaste a ver aquí. O de pronto con una bolita. Con una bolita acá. Presencial, míralo, aquí está. Entonces, en el caso de presencial, pues no, en la práctica no se requiere nada. ¿Cierto? Si el programa va a ser así de esa manera, pues no requiere nada. O el remoto es lo que sucedió en pandemia, que los profesores pues hacían clases a través de videoconferencias, pero eso realmente no distaba mucho de lo que ocurría en un aula de clase, ¿sí? Entonces, presencial y remota son muy parecidas. Pues presencial es en un aula de clase y los estudiantes llegan y reciben unas sesiones, pero el remoto en la práctica pues es hacer lo mismo, pero a través de una videoconferencia. Entonces no se diferencian mucho. Si tú notas, es muy parecido. No sé si eso aclara un poco la inquietud. Ya me quedó claro. En ese caso, para nosotros, digamos, su aporte, profe Edgar, es muy importante. Al hablar de presencialidad y remoto tenemos casi las mismas condiciones, por llamarlo de alguna manera. Nosotros nos iríamos a virtualidad, a lo virtual autónomo, hasta donde le entendí ahorita. La propuesta de usted sería vamos a trabajar como virtual autónomo No, o virtual tradicional. no porque no sería esa por temas de conectividad, creo Ah, yo, perfecto, entonces sería ¿cierto? virtual tradicional. Yo creo que la apuesta podría ser un e-learning virtual tradicional o un híbrido, ¿cierto? Esa podría ser la ¿Cuál apuesta. sería el Entonces, híbrido? El B-Learning, ¿sí? e-learning, sí, correcto. Perfecto, entonces tendré en cuenta esa apreciación porque usted es la autoridad en ese tema. Digamos, esa sería una posibilidad y eso implicaría pues que ellos asistan, no sé, imagino que en zonas, provincia o ¿cómo se llama eso? Sí, en provincia, ¿no? Debe haber algunos centros donde ellos puedan asistir a recibir instrucciones, qué sé yo, los Sí, fines de porque semana. sabes lo que está de Compartel, sí, eso le iba a preguntar. ¿Y qué tiempo sería? ¿Cómo sería la intensidad horaria? ¿Cómo sería todo? Usted que tiene experiencia. Sí, bueno, eso lo vamos a dejar en stand-by para mostrarte, digamos, más o menos cómo ha operado aquí la parte de distancia cuando hablamos de los créditos académicos, ¿cierto? Pero
yo creo que lo podemos, de pronto si el tiempo nos lo permite, lo hacemos ahorita al final. Pero si no, lo podemos hacer en un segundo encuentro, ¿cierto? Más o menos a nivel de créditos, cómo ha operado esto. Pero ¿Cierto? eso, lo de los créditos, llegó al punto para mirar lo del e-learning, cómo sería en materia de créditos. Porque si nosotros hablamos de 160 créditos en presencialidad, estos cómo los iríamos a medir. Su aporte es muy importante en ese sentido, profe Edgar. Bueno, déjame pensarlo y miramos a ver cómo podemos, y más o menos te voy a contar cómo ha operado con distancia tradicional el tema de los créditos, ¿sí? Más o menos cómo ha operado. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Entonces, continuamos. O sea, yo no sé si respondí en parte de la pregunta o si confundí más, pero No, digamos que había no. necesidad de Me quedó pensar, claro, me quedó claro. pensar un poquito en esto, ¿cierto? Había que pensar un poquito en estas categorías o en estas modalidades de educación antes de pues, decir, bueno, ¿qué es lo útil acá o cómo podría funcionar? Pero en parte la respuesta lo da es como un estudio de mercado de las necesidades de la población. Finalmente hay que mirar la población objeto y mirar finalmente cuáles van a ser las condiciones o qué recursos van a tener para poder, para digamos que las personas puedan participar del programa que se está construyendo. Es que yo creo que hay una bibliografía que me parece muy interesante, que es de la FAO. Yo no sé si tú la conoces. Ese es el fondo de alimentación, sí, pero es la que tiene que ver con, pero eso es para seguridad alimentaria. Yo he leído cosas de seguridad Sí, pero alimentaria, pero no. ellos tienen una, a ver si lo encuentro por acá, que ellos incluso hacen un ejercicio bien interesante. A ver si lo tengo por acá. A ver, ellos, claro, enseñan a distancia. Y hay un material que yo leí alguna vez y me pareció chévere y yo no lo volví a ver. Es más, lo voy a subir. De una vez sí, guardémoslo porque esos son recursos que a ratos para uno resultan definitivamente muy importantes. Wow, más e-learning, porque es que ellos hablaban, a ver si lo tengo por aquí. Y no lo volví a ver, qué lástima. A ver si lo encuentro. No sé si es este. A ver si es este. Segundo. Tranquilo, profe. No, qué lástima, ya como que no está disponible. Ellos retiran, yo miré también todo lo de la UNESCO para temas de educación para la paz. Hay un material impresionante de los profesores. Yo de pronto lo voy a intercambiar algunos links para que los vaya mirando también. UNESCO tiene un trabajo impresionante, incluso estuvo postulado para hacer, una red de profesores a nivel global. Sería chévere que usted hiciera parte de eso. Ok, no, interesante. Se lo voy a pasar y usted se encarga de, yo sé que usted es muy curioso en esos temas y se encarga de, ojalá participar. Estuvieron postulados para hacer Premio Nobel de Paz. Es una red global impresionante sobre todo el tema de educación para la paz, pues más allá solamente de enseñar procesos de paz, sino cómo construir paz desde el aula, desde todo. Muy interesante. Bingo, ¿Lo lo encontró? encontré. Ay, Sí lo tenía. A ver, aquí está, míralo. súper. Me lo vas a regalar, ¿no? Sí, ya te lo paso, ya te lo pongo en el correo. Mira, es de la FAO. Dice Metodologías de e-learning, una guía para el diseño y desarrollo de cursos de aprendizaje empleando tecnologías de información y comunicación. Ya tiene sus añitos el libro, ¿cierto? Pero el método que utilizan acá de diseño instruccional es el método ADIE, así se llama. Método, y ya, eso son unas siglas, ya lo miramos. Está aquí como lento el equipo mío, por alguna razón A todos. Yo me encargo de leer, profe. Y hay una cosa, ahorita entró una reunión a las 10:20. Todavía me queda un tiempo. Entonces, bueno, ok. entonces Vamos lo a ir que hasta usted esa hora. sigue, usted sí. Y si algo yo, como tengo que seguir leyendo y vamos a estar en contacto, ya tenemos nuestros números, yo le voy a ir compartiendo lo que elaboro en torno a ese tema y vamos a seguir profundizando porque
definitivamente su facultad va a estar muy vinculada con este programa de gobernanza para construcción de paz en los territorios. Usted tiene mucho que aportar. Muchas gracias, muchas gracias. Ujú. Bueno, mira que aquí está y aquí en algún lado, claro, el método que dicen, el método de construcción es el método ADIE, ¿sí? Es Ujú. que está bloqueadito, no me deja avanzar. Bueno, pues ya te lo voy a copiar en el... No se preocupe, yo después le pregunto. Qué dice el método ADIE? O sea, lo primero es analizar, ¿sí? Entonces, analizar quiere decir revisar a quiénes les vamos. Mira, si ves que dice análisis, si ves que Ujú. aquí está análisis, diseño, Si quiere desarrollo, ampliarlo un implementación y evaluación. poquitico, me gustaría, no alcanzo a ver mucho, pero sí. A ver, lo Dice, ampliamos, a ver, lo bueno, ampliamos. se puede hacer. Acá, si no veo el... Está en 60, yo creo que sería como 70, ahí está, no sé. Sí, míralo, aquí está. Sino que es Sí. que como está lento, algo pasó con el equipo. Mm, Ahora sí, sí, perfecto. está bloqueado. No sé si... Pero ya subió, ya lo puedo. ¿Ya? Preparación de contenido, dice. Ujú, ya lo veo perfecto. Análisis, luego dice diseño, Sí, algo le pasó ahí al... desarrollar, implementar y evaluar. Lo Mira, tengo. ahí está el método ADIE, ¿no? ADIE, ¿no? Con doble D, ADIE. Y en el análisis, entonces es análisis de necesidades, ¿cierto? Análisis del público destinatario. Eso hay que hacerlo. Entonces, saber qué tipo normalmente cuáles van a ser las condiciones en las que se va... es que tengo aquí como una cosa, como si se me estuviera colando un virus o algo. Si quieres, ciérralo, profe. Déjalo Sí, ya ahí lo cerré, ya lo y cerré. más bien vamos a donde estábamos, que yo lo saqué del tema. Y continuamos en eso. Yo ya me encargo de leer estos materiales, pero Bien. importantísimo esto que me acaba de señalar. Bien, eso aporta muchísimo. Y me da la impresión de que se me coló un virus. Sí, Bueno, no, voy a ponértelo de una vez en el correo, que dije perfecto. que teníamos aquí un correo abierto. Sí, y el anterior de Entonces, los recursos de la universidad. Ajá, gracias sí, por llegar a caer. ese como es un enlace, entonces ya te lo puse ahí. ¿Listo? O sea que al final lo único que tengo que hacer es enviar. Listo. Entonces estábamos con lo de resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces estábamos con... Voy a ir al punto, te voy a mostrar varias cosas. Tú Perfecto. estás haciendo el documento, entonces fíjate que esto es como una secuencia de cosas que son los formatos del Ministerio de Educación. Estoy saltando algunas cosas que podemos retomar en otra charla, pero por lo pronto es mostrar más o Hola, menos lo que preciosa, es. ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Esto lo estás viendo? Sí. Sí, perfecto, Aris. Ujú. ARIS es Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. No Entonces, sabía. lo primero que ellos hicieron fue el perfil de egreso, porque ese es el punto de partida, ¿cierto? Ese es el punto de partida. O sea, más o menos cuáles son los, digamos, los quehaceres o cuáles son los escenarios o cuáles son las habilidades que debe ostentar un profesional en este campo, un profesional de riesgos, ¿cierto? ¿Qué debe hacer o en qué tipo de escenarios puede trabajar, ¿cierto? El perfil de egreso, pues ese es casi que el punto de partida, es lo inicial, Así es. ¿cierto? Bueno, el perfil ocupacional también es importante y en este momento no tengo tan claro cuál viene siendo la diferencia entre uno y otro, ¿cierto? Bueno, el perfil ocupacional es como en qué tipo de compañías, ¿no? Puede desempeñarse, en qué tipo de empresas, más o menos, o en qué áreas, ¿cierto? Mientras que el perfil de egreso es más, está ligado a las competencias. Y ya te digo por qué está ligado a las competencias. El perfil de egreso. Ujú. Ujú. El perfil de egreso está más ligado a las competencias del profesional, ¿cierto? Entonces, Sí, mira que aparecen los formatos del Ministerio de Educación, son más o menos de este estilo, ¿sí? De hecho, en una de las cartillas que yo te mencioné del Ministerio de Educación, aparecen allí los formaticos. Entonces, un primer formato es este, digamos, como para hacer el ejercicio. Entonces, está la información de la institución, el programa que se está creando, el nivel de formación y aparece el espacio para el perfil de egreso, ¿cierto? O sea, que el perfil de egreso casi que es de las primeras cosas que hay que hacer, ¿cierto? así es, sí, señor. Y por acá dice características o competencias que tendrá el egresado al momento de recibir su título. O sea, si se quiere, es como un desglose del perfil de egreso.
Y eso está atado a la malla curricular o al microcurrículo o a los microcurrículos, es como la Sí, sumatoria, ¿no? sí, en parte sí. Muy bien, fíjate que aquí aparece una estructura curricular del plan de estudios, aparece un formato o ellos sugieren, el ministerio, una cuadrícula como esta, dice área de formación, la descripción del área de formación, cuáles serían las asignaturas o actividades académicas, los créditos y el porcentaje. Por aquí debe dar algún ejemplo. Míralo, ahí está. Esto es un ejemplo que tiene él en las cartillas. Para esto es como una carrera de filosofía, si mal no estoy. Entonces dice que ellos van a tener unas áreas de fundamentación profesional, directiva, investigativa e institucional, la descripción de cada una de ellas y las materias, las asignaturas que tendrían que ver con cada una de esas áreas, los créditos y el porcentaje, más o menos. Entonces, como un Ah, primer cuadro, un primer cuadrito, ¿de acuerdo? sí, señor. Mira que, fíjate en una cosa, que el perfil de egreso se puede desagregar en competencias o características, así le llama el formato del ministerio. Yo preferiría llamarlas competencias, porque el perfil de egreso, pues al fin y al cabo, Completa. digamos que era como una declaración, ¿cierto? Es como un párrafo, pero ese párrafo debería estar pensado para ser desagregado, digamos, para desagregarlo como en una serie de competencias, ¿sí? Y adicionalmente, el ministerio dice, bueno, a cada competencia asígnele como un resultado de aprendizaje a nivel de plan de estudios. Entonces, por aquí hay unos ejemplos. Mira, el ministerio dice, mire, para ese programa de ejemplo, pues aquí están las competencias. O sea, estas competencias desagregadas en 5 competencias, pues en realidad son como el desglose del perfil de egreso. Así es, totalmente de acuerdo. Y muy bien estructurados. Y adicionalmente, dice el ministerio, pues a cada competencia diseñele un resultado de aprendizaje a nivel de programa. O sea que de alguna manera, y donde normalmente se presta confusión, hay una delgada línea invisible que separa las competencias de los resultados de aprendizaje. Pero como hemos dicho que los resultados son concreciones, pues quizás las competencias haya que quizás sí, diseñarlas o construirlas más de una manera más general, mientras que el resultado de aprendizaje, pues sí debe dar cuenta de algo muy concreto, muy específico, ¿sí? Entonces, ese formatico lo tiene el ministerio o lo recomienda el ministerio, dice a cada competencia que resulta del desglose del perfil de egreso, diseñale un resultado de aprendizaje, ¿sí? Más o menos, ese es como el orden. Entonces, estos son los famosos resultados de aprendizaje a nivel de plan de estudios, ¿sí? Que deben ser 5, 7 por mucho, no deben ser más, ¿no? No deberían ser más. Perfecto. Eso estaba atado a lo que ya miramos de las líneas de aprendizaje y todo también, ¿no? Mira que aquí está el ejemplo de lo que hizo el programa de ARIST, ¿sí? Entonces también ellos desglosaron su perfil de egreso en competencias y a cada una de ellas le hicieron un resultado de aprendizaje, ¿sí? Eso, pues digamos, es el ejercicio que hizo ese programa. Totalmente de acuerdo. Luego viene un formato que es el de los resultados de aprendizaje por asignatura, ¿sí? Entonces es este formato más o menos. Sí, Está señor. el nombre del programa, ¿cierto? Está el nombre de la asignatura. Está, digamos, también la definición del resultado de aprendizaje a nivel de programa de los que apuntaría esta materia, porque esta materia debería apuntarle a 1 o a 2 resultados de aprendizaje de los que ya mostramos anteriormente, ¿sí? Estos que están a la derecha son resultados de Sí. aprendizaje a nivel de plan de estudios. Dijimos que eran 5 o 7 por mucho, ¿cierto? 5 o 7 por mucho. Entonces, la pregunta del caso aquí es, en la segunda o tercera línea, aquí donde dice el resultado de aprendizaje a nivel de programa, es decir, esta materia, ¿a cuál de esos que vimos anteriormente le apunta? Entonces, habría que decir al resultado 1 y al resultado 3, o al resultado 1 y al resultado 5, por decir algo, ¿cierto? Luego hay un espacio para resultados de aprendizaje a nivel de curso, ¿sí? Entonces hay que hacer como una declaración de a nivel de la asignatura, ¿cierto? Hacer una definición de un resultado de aprendizaje. Hay una casilla para contenidos esenciales, o sea, los famosos temas y subtemas que digamos, de alguna manera no se apartan porque, digamos, sí se puede desglosar el contenido en temas y subtemas, ¿cierto?
los resultados de aprendizaje que aplicarían ya específicamente para esos temas y subtemas, unas actividades de aprendizaje y unos criterios de evaluación. Y aquí, en estas 3 casillitas, podemos ver, digamos, la esencia de esto, y es que tanto los resultados de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y los criterios de evaluación, pues conforman una tríada inseparable e ineludible. Antes, digamos como que cada cosa iba por aparte, ahora hay que pensar en esos 3 elementos al mismo tiempo, ¿cierto? Los Así resultados es, de profe. aprendizaje, las actividades de aprendizaje y los criterios de evaluación son una tríada supremamente importante en este enfoque. Todo lo que, o sea, debemos pensar de manera conjunta o global en estos 3 elementos, ¿sí? En resultado de aprendizaje, en actividad de aprendizaje, que es, digamos, y criterios de evaluación. Ahora bien, cuando ya, digamos, el resultado de aprendizaje, como ya vimos, se redacta en verbos y Correcto. pasemos, y al ir a la actividad, las actividades se realizan en verbos también, por decir algo. ¿Qué tomaríamos como un ejemplo para llegar y tener uno como la concreción, si se puede, profe? Mire, Esto se aquí hay me... un ejemplo. Esta es una del Perfecto. ministerio. Mira que esta es una del ministerio. Entonces, fíjate que este es el programa ese de filosofía. Si mires administración de empresas, y esto es como de filosofía y letras, ya no me acuerdo, dice programa, asignatura se llama argumentación. Entonces, fíjate que aquí desglosan como los contenidos, ¿sí? Entonces, el concepto, tipos de argumentos, y hay un resultado de aprendizaje para ese contenido, para este bloque de contenidos. Y por acá, digamos, como actividad, dicen escritura de un texto argumentativo sobre un tema debatido en clase. Perfecto. Criterios. Entonces, los criterios aquí podría ser más bien pensar en diseños de rúbricas o listas de chequeo. Fíjate que aquí hicieron como una pequeña lista de chequeo. El texto argumentativo presentado por el estudiante expone claramente los argumentos, está lógicamente estructurado, el texto da cuenta de una adecuación científica y referenciación de fuentes mencionadas. Pero yo creo que un ejercicio que se podría hacer sería pensar pues de una vez en unas rúbricas. Aquí hay un programa, creo que es Ingeniería Industrial, que está pensando de una vez en hacer rúbricas de evaluación. Entonces, Escúcheme, eh, cuando usted usa el término rúbrica, sí, concretamente, ¿a qué se refiere? Para ponernos de acuerdo. voy a abrir un ejemplo por acá. Espérate, a ver. Porque usted ha hablado, digamos, de manera muy técnica y también me encanta tener claridad sobre los conceptos y ponernos de acuerdo sobre eso, profe Edgar. Claro. No, de eso se trata. De eso se trata. Entonces te voy a abrir aquí. Por acá debo tener en 2024. Yo que hice. No, mentira, 2023. Yo hice algo de rúbricas, capacitación docente. Cuando hablamos de rúbricas, ¿vamos a hablar también de resultados de aprendizaje o estamos hablando? Claro, porque es que finalmente una rúbrica es uno de los criterios de evaluación. Perfecto, ya me dio usted el concepto de rúbrica, es un resultado de evaluación. Sí, es un instrumento de validación de una actividad didáctica. Ujú. Déjame que estoy abriendo acá. Capacitación. No. 6, mira, ya las encontré, rúbricas. Sí, excelente. Entonces, ya te voy a mostrar un ejemplo de lo que es una rúbrica. Bueno, de hecho tengo 2. Las estoy abriendo. Yo En veo que estos usted 3, es un estudioso de estos temas. Qué maravilla que la universidad tenga profesores así de dedicados y, digamos, estudiando todos estos temas, porque eso es lo que hace que una universidad avance y, digamos, que progrese en todos estos aspectos pedagógicos, de resultados, de todo, porque cuando no estudian, yo sé por qué se lo digo. no, pues muchas gracias, pero insisto en que no soy un experto en esos temas. Digamos que ha sido el proceso de normal. Mira, esta es una rúbrica. Si puede adelantarla un poquito más en tamaño, me encantaría, profesor Edgar. Sí se puede, Claro que claro. sí. Mira, Gracias. por Ahí. ejemplo, esto es aspecto de evaluar. Esto, a ver si me acuerdo, esta rúbrica es de, tal vez como para un ensayo, o es un mapa conceptual. Entonces, mira, fíjate que hay una serie de criterios de evaluación, ¿cierto? Una serie de criterios. Por ejemplo, dice manejo conceptual y dominio del tema. Estructura del mapa conceptual, orden, jerarquía, aspecto visual, conceptos. Relaciones entre conceptos, creatividad, tal vez es un mapa conceptual, ¿no? Es una rúbrica para evaluar un mapa conceptual. Creatividad, uso del lenguaje, ortografía, estilo. Fíjate todos los aspectos que está evaluando o se están evaluando acá.
¿cierto? Pero Y eso me lo va a para, facilitar, ¿cierto, profe? Sí. sí, claro, no tengo problema. Y, digamos, esta rúbrica, digamos, cada criterio tiene unos niveles de desempeño. Esos niveles de desempeño uno los extiende o los diseña tan extenso como uno quiera. Entonces, por ejemplo, aquí dice no realiza entrega. Entonces, si no realiza entrega, pues en todos los casos va a haber 0 puntos, ¿cierto? 0 puntos. Claro. Pero luego podemos tener por mejorar, muy bueno y excelente. Podemos tener otro intermedio, ¿no? Insuficiente, nivel excelente, nivel superior. Uno podría incluir de pronto un nivel intermedio. Y para cada entrecruce, ¿cierto? O sea, para cada criterio y para cada nivel de desempeño, pues hay que hacer un diseño. Por ejemplo, por mejorar. Si el estudiante está por mejorar, entonces dice aquí que demuestra poca adquisición del conocimiento, hace una representación de conceptos errónea en el mapa conceptual, hay conexiones triviales que sugieren una poca o nula comprensión del material. Pero si es muy bueno, entonces el estudiante demuestra adquisición del conocimiento mediante una correcta comunicación visual en el mapa conceptual, hay conexiones complejas, no triviales, que sugieren una comprensión profunda. Ahora, si es excelente el manejo del tema, entonces dice que demuestra una adquisición profunda y significativa del conocimiento mediante una correcta comunicación visual en el mapa conceptual. Hay conexiones complejas que sugieren una comprensión profunda del material. Entonces, no sé si se entiende que para cada nivel de desempeño, dependiendo de estos títulos que hay aquí en la parte superior, o sea, de estos niveles de desempeño, pues debe ir un diseño, ¿sí? De lo que se espera por parte del Completamente. estudiante. Completamente de acuerdo. O Yo creo está que es esta otra, por ejemplo, fundamental. esta es para evaluar un podcast, ¿sí? Esta es una rúbrica para evaluar un podcast. Entonces, por ejemplo, se evalúa creatividad, se evalúa pertinencia del recurso, pertinencia del contenido, producción técnica, efectos sonoros, música, la voz, la intención, ¿cierto? Entonces también existen unos criterios. Aquí está al revés, excelente superior, bueno satisfactorio, básico aceptable y deficiente insuficiente. Entonces, en últimas, fíjate que aquí hay una pequeña lista de chequeo, pero podría ser, o sea, se podría utilizar mejor una rúbrica de evaluación. ¿Sí? Podría ir de una vez diseñada la rúbrica de evaluación. ¿Sí? Entonces, hablamos técnicamente, como usted lo hace apropiadamente en términos del ministerio, siempre de rúbricas de evaluación para referirnos, A una matriz de evaluación. es correcto, para referirnos a una matriz de evaluación. Perfecto. Me quedó clarísimo, profe. Muchas gracias. Entonces, fíjate que aquí está el ejemplo del ministerio, todavía tenemos 9 minutos. Mira, aquí hay otro ejemplo. Este es de la cartilla de ANECA. ¿Sí? Esta es de la cartilla de ANECA para una asignatura. Entonces, están los temas, están los contenidos, ¿no? Fíjate que aquí cambia un poquito, de pronto las dos primeras son lo que teníamos nosotros como encabezado, pero están los contenidos, ¿sí? Entonces aquí es algo como de ciencias, física, tal vez dice magnitudes, estática y dinámica, trabajo de energía, Están los temas y subtemas. Actividades formativas, sugieren aquí clases, prácticas en laboratorio, seminarios, tutorías obligatorias presenciales para la elaboración, trabajo autónomo. Esto es como para un programa virtual, tal vez. Y mira el sistema de evaluación, los criterios de evaluación. Elaboración de un breve portafolio sobre las prácticas de la asignatura, que reflexione sobre los conocimientos adquiridos y las aplicaciones. Debe incluir una autoevaluación, un diario de tareas realizadas y otras evidencias. Un portafolio es como, sí, como un cartapacio de evidencias, ¿no? Sí, de evidencias, correcto, sí, señor. Exacto. Tenemos aquí criterios de evaluación, dice redacción, evidencia, pero fíjate que también es como una lista de chequeo, ¿no? Redacción, evidencias aportadas, podría ser una rúbrica mejor. En vez de tener estos listados o estas listas de Sí, criterios, podríamos mejor diseñar una rúbrica de evaluación, ¿cierto? así Y es. fíjate que Comparto lo que usted plantea. este es el de ARIST. Este es el de ARIST, el de nuestro programa. Se parece bastante a los que ya mostramos. Están los contenidos, están los resultados de aprendizaje. Bueno, estos son contenidos de una sección, ¿no? Sí, sí, claro. Están, Es una materia o una, como se diría, un microcurrículo, sí. correcto. Estas son las actividades de aprendizaje, ¿sí? Pues fíjate que aquí se propone que se le ponga al estudiante un mapa conceptual y la socialización de un video. Y aparecen también unos criterios de evaluación, ¿sí? Para cada uno de ellos. Para el mapa conceptual aparece como una listica de chequeo y para la socialización en video también aparece una pequeña lista de que debería tener como mínimo esa actividad propuesta por el estudiante. Y fíjate que aquí, en la fila 3, arriba donde dice resultados de aprendizaje a nivel de programa,
Entonces está diciendo que esta asignatura le apunta a los resultados 1 y 2 de los resultados de aprendizaje a nivel del programa, o sea, a nivel macro, ¿sí? Al 1 y al 2 le apuntan, ¿sí? ¿Me Si no explico? puede decir 1 o 2, sí, señor. ¿Sí? Es decir, de los que estaban por aquí al comienzo, de estos que están acá, al primero y al segundo. Perfecto. Lo tengo muy claro. Sí, señor. Yo creo que podemos dejar acá, ¿sí? Digamos, Bueno, para no saturar. profe. Hay otras tablitas, mira, esta tablita, por ejemplo, también la pide el ministerio, que es, por ejemplo, tomar cada una de las asignaturas y hacer como una especie de lista de chequeo frente a los resultados de aprendizaje por programa, ¿cierto? Dijimos que podían ser entre 5 y 7. Entonces, es mostrar o presentar, ¿cierto? Cada asignatura de nuestro plan de estudios, a cuál de esos resultados apunta, ¿sí? A cuál de los 7 o 5 programas que se diseñaron. Entonces, fíjate que se puede hacer como un check, ¿sí? Decir, mira, a este y a este, o a los 2 primeros, o a los 3 primeros. Son como ejemplos. De acuerdo. Perfecto, profe. Muchas gracias, profe Edgar. Muy amable por esa cátedra tan especializada que me dio. Me sirve muchísimo. Muy Te voy a, amable. te voy a compartir de una vez la presentación de resultados de aprendizaje. Permíteme un segundo. Y no, pues seguimos en contacto. Tú me indicas. Espérate un segundo. Ay, yo no la veo. Yo sé que ya vas a tener que retirarte. Sí, pero me encantaría seguir en la clase. Entonces ya sabe que también estoy atenta y cualquier cosa, gracias por permitirme llamarle o escribirle a la vuelta de estos días. Estoy trabajando en esos temas. Eh, entonces ya le contaré cómo nos va con esto. ¿Qué otra cosa? Te voy a compartir el ejemplo de rúbrica. Dame un segundo. Capacitación. Esto fue acá, tal vez. Sí. Rúbrica ejemplo. Listo, el correo se fue. Yo creo. Listos. Voy a abrir aquí a maximizar. Listo, y voy a dejar de compartir. Bueno, profe. No, pues yo espero, mi profe, que haya sido pues de algún grado de utilidad. No sé si le apuntamos a las Muchísimo. dudas. Total. Usted sabe que tenía muchísimas. Yo creo que cuando escuché el audio va a decir, me bombardeó de preguntas, pero esas eran sí, No, sí. no, 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 no. Antes me dio más de lo que yo estaba buscando y fue bastante útil. Aún no me ha llegado el correo, mi profe, con... Ah, Esperemos a ver. ¿Sí? ya llegó resultados, 122.51 rúbrica, ejemplo, resultados de 3 archivos me llegaron. Y mi profe Edgar, sí señor, me llegaron. Ay, ¿sabes qué se me olvidó tal vez? Compartir. Ah, no, no, sí, ahí quedó. El librito ese de la FAO. Eso le iba a decir, ese es el de resultados, ¿cierto? Sí, mirando estos dos. Uno que dice IF, no sé Ah, no, qué. es el primero, no, rúbrica es el último y llegó a mirar el primero que tiene. Sí, Así es el dice primero, I25, metodologías de 16. e-learning. Sí, señor, es el primero. Sí, señor, es el primero. Lo acabo de ver. Lo acabo de Correcto. ver. Mi profe, Entonces ya lo pues tengo. Sí, sí. un gusto haberla desorientado, porque probablemente cuando hay demasiada información se desinforma. Entonces, sí, Sí, cuestiono bastante, o sea, uno tiene ya como una base conceptual, pero al entrar ya en, digamos, con una persona que domina tanto el tema, uno logra reorganizar conocimientos y también, digamos, surgen nuevas ideas para lo que se está construyendo. Esto me facilitó precisamente esa posibilidad, profesor Edgar. Muchas gracias. Quedo altamente agradecida. Ya con le el digo, mayor gusto. con su venia, si algo yo le escribo. ¿Usted se va de Claro que sí. vacaciones, profe? ¿O ya fue Eh, de vacaciones? yo pasado mañana salgo a tomar unos días de receso, pero regreso como el 27 y estoy de vuelta y ahí seguimos Buenísimo. derecho.
Entonces, listo. Después del 27, entonces volveremos a hablarnos. Cuando usted regrese, me dice, hola, don Elia. Por lo menos le mando una feliz Navidad. Claro que sí. Profe Edgar, Un muy placer. amable por su tiempo y lo mismo. Muchas gracias también por la grabación y por todo lo que me pueda Sí, compartir. Un abrazo y en un felicidades. rato te envío la grabación. Perfecto, profesor Edgar. Bendiciones y son las 10:19. 10:19, sí, señor, a tiempo. Muchísimas Just time. gracias. Reitero toda mi grande. Eso, caballero inglés. Gracias. Hasta Muchos luego.